Hola, hola, bienvenidos otra vez al canal de La Cabra. Hoy con la review de esta semana. Desafortunadamente por problemas de envíos y demás, no vamos a poder ver Uncanny X-Men y la, el ataque a la prisión, pero tenemos este fantástico libro el día de hoy. Nuclear War, a escenario, o Guerra Nuclear, un escenario, de Amy Jacobsen. Vamos. Guerra Nuclear, un escenario, es un libro que se cataloga como no ficción y explora de forma cronológica y con precisión de detalle lo que podría llegar a pasar si hubiera el caso de una guerra nuclear. El libro responde a la pregunta: ¿qué pasaría si un misil con una ojiva nuclear estuviera en dirección a Estados Unidos? Y se desarrolla en lo que serían los primeros 47 minutos, los primeros 72 minutos de una guerra nuclear. Es un libro de 300 páginas que nos da para conocer toda esta situación en contexto. Así que es un libro, diría, más o menos largo, no tan largo. De hecho, creo que algo que tienes que son 300 páginas, pero las letras son bastante grandes, la tipografía es grande, así que es un libro que se lee relativamente rápido. En este libro tenemos varios personajes, pero más que personajes son cargos. Está, por ejemplo, el secretario de Defensa, el presidente, el vicepresidente. No los conocemos por nombre. Hay algunas menciones a personajes que han ocupado esos cargos en el pasado, pero este libro no nos da en sí un nombre o una personalidad clara. Entonces, más que personajes, son cargos. Hay poco desarrollo de personaje y más que nada los personajes están ahí para cumplir su función. Es decir, al secretario de Defensa lo vemos mucho siendo secretario de Defensa, pero muy poco amigo, hermano, familia, etcétera. Entonces, desarrollo de personajes como tal no existe. A este libro lo ponen como no ficción. Yo lo pondría más como terror psicológico, ya que el recuento que nos da de todo lo que podría darse con una guerra nuclear es realmente combustible de pesadillas. Y especialmente en este libro que nos narra con lujo de detalles todas esas posibilidades de lo que podría llegar a suceder y cómo un conflicto de ese tipo se puede salir de control rapidísimo. El escenario para mí es bastante creíble. Hay algunos detalles que se exageran para darle un poco más de drama al libro, pero hay muchos otros que son bastante claros y nos hablan mucho de naturaleza humana. El miedo a quedar mal, el miedo a que se cometa un error o incluso personas o sectores de la vida política que son muy reaccionarios se dibujan a la perfección en este libro. Bastantes fallos en la comunicación pueden dar lugar a situaciones muy complicadas y creo yo que este es un escenario que no voy a entrar a detalle en qué tan realista puede ser, porque no soy un conocedor de cómo funciona realmente la comunicación entre gobiernos, por ejemplo, o cuáles son los protocolos reales, pero sí hay algo que es bastante claro aquí, y es que nos dibuja muy bien cómo a veces pueden haber errores de comunicación que ya han pasado antes y que han hecho que estemos a esto de una guerra nuclear. Por suerte, no ha sucedido, pero sin duda este libro nos lo retrata bien. Creo yo que este es un libro que es valioso de leer para
poner un poco en la mesa lo peligroso que es vivir en un mundo que está lleno de armas nucleares, o que personas tan volátiles, podríamos decir, tengan acceso a este tipo de armas. Como ya les decía, pues este libro es básicamente una crónica de lo que sucede en esos primeros 72 minutos de una guerra atómica, desde el momento en el que los radares se dan cuenta que hay un arma o hay un misil que está llegando de camino en este caso, a Estados Unidos, y cómo se va dando el proceso de reacción. En general, yo creo que está muy bien montado. Annie Jacobson, pues realmente se nota que se estudió mucho el tema. Ella está aquí en su salsa, investigando, proponiéndonos, y es un libro que me gusta mucho por esto, porque tiene mucha información, tiene muchos datos que son datos muy fríos, duros, de cómo funcionan ciertos protocolos, de cómo funcionan ciertas armas, para qué está preparada una ciudad actual, por ejemplo, en el caso de una emergencia nuclear. Y se nos da muchísima información, pero en ningún momento se llega a sentir como un libro que esté demasiado pesado o demasiado denso. Me gusta mucho que tenga esa accesibilidad, a pesar de que tiene momentos en los que nos pone en escenarios muy específicos y muy técnicos. Annie Jacobson, como decía hace un momentito, hace un gran trabajo integrando un montón de fuentes. Esto, según lo que ella nos dice en el libro, está compuesto por muchas entrevistas que ha hecho a personas que han tenido accesos a estos protocolos nucleares, a personas dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos, o incluso personas que conocen del tema de otros países como Rusia, China, etcétera. Y tiene muchas fuentes académicas. Realmente es un libro que cualquiera podría leer sin importar cuánto sepa del tema, y a pesar de que uno no sea muy versado en el tema de las situaciones nucleares o de la guerra nuclear, armas nucleares, etcétera, realmente hace un muy buen trabajo de hacer que luego de leer el libro sales sabiendo un montón de cosas, que en este tipo de material, que es un poco de investigación y divulgación, eso es muy valioso. No cualquier autor realmente puede venir y meterse al tema y simplificarlo de la forma en la que la señora Jacobson lo hace. Algo que tiene el libro es que te atrapa y te deja queriendo saber más. Hay muchas situaciones donde es difícil saltar desde la perspectiva de cómo lo están viviendo el área de defensa de Estados Unidos, a luego saltar a la perspectiva de, yo qué sé, los rusos, y quedarte pendiente de cómo lo estaban manejando los otros. Íbamos bien, queremos saber más. Y eso es bueno porque te cautiva, te atrapa. Si le tengo que dar a este libro lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, diría que lo bueno es que la cadencia del libro es perfecta. Realmente es un libro de 300 páginas que bien pudo haber sido de 900. Tiene mucha información, tiene muchos datos, y lo agradezco. Me lleva mucho a pensar este libro en otros libros que también son de temática similar, de divulgación, que a pesar de que son muy interesantes, se alargan mucho. Y a menos de que no sea una historia o no sea un tema que te apasione, puede resultar denso de leer o difícil de leer. Se me viene a la mente el caso del libro de A Team of Rivals, o Un equipo de rivales, que básicamente nos narra cómo Abraham Lincoln pasó de ser un abogado cualquiera a ser el presidente de Estados Unidos, y cómo hizo que su presidencia fuera realmente tan prometedora y tan prolífica. Ese es un libro que sí, es un libro de 900 y pico más páginas,
que es muy interesante, tiene muchos datos, pero que siente que se pudo haber hecho un poquito más bajito. Y eso no pasa acá. Acá van los datos importantes, va la información importante y la trama, por así decirlo, se va moviendo muy fluida junto con los datos y eso se agradece mucho. Lo malo, como dije antes, al no ser una novela, pues los personajes pasan a ser más cargos y hay situaciones donde yo me preguntaba más por el día a día que los propios personajes del libro, por ejemplo, las familias de los involucrados. Llega un punto en el que, bueno, sí sabemos un poco de la familia del presidente, pero por ejemplo, hay varios generales que cuando el ataque a Washington es inminente, están en la sala de guerra, están ahí, saben que les va a caer la bomba en cualquier momento y que la van a palmar ahí. Y en ningún momento dentro de las interacciones que se tienen se pregunta a nadie como, hey, mi familia, hey, mis amigos, mi perro, lo que sea. Nunca pasa. Y creo que eso le resta un poquito de sabor al tema, porque estoy seguro que cualquier persona que estuviera en la situación que plantea el libro va a tener por lo menos uno o dos pensamientos de ese tipo, si es que está realmente demasiado metido en el papel. Entonces me gustaría que hubiera habido un poco más de realismo ahí, pero entonces ya hubiéramos perdido un poco de los datos que nos da el libro. Lo bonito, Annie Jacobson hace un gran trabajo para poner los datos fuertes y la investigación en medio de una situación muy hipotética de guerra nuclear. No está escrito para dummies, pero tampoco se siente demasiado académico. Siento que es un libro que es bastante accesible para cualquier persona lo podría disfrutar y creo que debería de ser una lectura realmente imprescindible, especialmente para aquellas personas que glorifican la guerra y glorifican la guerra nuclear. Creo que este es un libro que vale la pena leer. Lo feo es que un libro de este tipo, como dije en el punto anterior, debería de ser de lectura obligatoria, especialmente para quienes tienen cierto poder en sus manos. Sin embargo, es más posible que este libro, que ya de hecho es un bestseller, me sorprendió mucho. Estaba leyendo que recién salió este pasado 2024 y ya vamos por la novena impresión, o sea que sí es un libro que ha sido bastante pegón, ha pegado y creo que va a ser más relevante para las personas de a pie que para las personas que tienen el poder de tomar decisiones fuertes en cuanto a la situación nuclear en el mundo, que igual ellos están hasta aquí y todo el resto estamos por este lado. Una calificación que yo le daría a este libro es definitivamente un 5 de 5. Es un libro que a mí me atrapó. Fue uno de mis regalos de Navidad y me lo comí en menos de una semana. Pensé que me iba a tardar más en leerlo y en terminarlo, pero me llevé la sorpresa de que realmente me costó mucho desprenderme del libro. Fue muy bueno. No sé realmente qué otras cosas de Annie Jacobsen leería. Quizá en el futuro lea algo más porque es algunos de los libros que ella menciona acá de su repertorio. Tienen Área 51, El cerebro del Pentágono, algo de algún pelotón. No sé qué tanto me llamen la atención, pero en algún momento que no tenga nada que leer y tenga el espacio para poner otra vez en cola a Annie Jacobsen, definitivamente lo voy a hacer porque por lo menos en Guerra Nuclear se sacó una estrellita. Y bueno, este ha sido el video de esta semana.
vamos a irnos con los deditos cruzados de que los problemas de distribución que tienen los cómics por acá pues se vayan resolviendo y podamos tener la conclusión de El ataque a la prisión, que es un evento de X-Men y Uncanny X-Men, en nuestro próximo video. Así que por favor, si les gusta este tipo de videos, denle like, comenten, den me gusta y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.